Hola, quería hablaros de sueños. He creado un curso que vamos a llamar Interpretación de sueños, la simbología de vida. En realidad vamos a hablar de todo lo que es simbología y, por supuesto, cómo también aplicar esa simbología en nuestros sueños. ¿Por qué? Porque los sueños es el lenguaje interno, es nuestro lenguaje inconsciente. Es como el alma se comunica con nosotros a través de los sueños. Es cierto que no siempre recordamos los sueños y que hay personas que no los recuerdan, inclusive dicen que nunca recuerdan sueños. Pero conforme más empecemos a aprender de esa simbología, a aprender a interpretarlos, se irá activando esa puerta. Eso ha pasado siempre, porque en el momento en que vamos aprendiendo el idioma de nuestro inconsciente, el inconsciente se abre. De manera que así vamos a poder establecer esta comunicación, a mantener estas conversaciones con nuestro interior y, por supuesto, poder enfrentar los problemas y las necesidades de forma más directa. Claro, el lenguaje es simbólico, por lo que necesitamos aprender de simbología. Este taller son 40 horas. Es un poquito largo porque es mucha la simbología que hay que aprender. Es cierto que podría haberlo extendido mucho más, pero son muchos módulos y creo que es lo suficientemente completo como para poder, con toda esta información, eh, tener una buena base. ¿M? Sí que hay libros de interpretación de sueños, pero que si no se sabe cómo interpretarlos, no sirven de mucho. Es decir, no solamente es aprender qué quieren decir los símbolos, que hay muchos símbolos que no vienen en los diccionarios de sueños, sino cómo utilizar esos símbolos, es decir, cómo interpretar todo esto. Y además hay que aprender que los sueños no son todos iguales. Es decir, no todos los sueños nos hablan mm, desde el mismo nivel de interpretación. Eso también lo tenemos que aprender de base. Y entender que todo sueño tiene un sentido en un momento concreto. Y también ahí hay que hacer esas conexiones. Aunque es verdad que los sueños más vívidos, los sueños más de aprendizaje de nuestro alma, esa información es atemporal. Y quizás muchas veces, a mí me ha pasado, que en el momento en que lo soñé, pues no tenía sentido. Y ahora sí lo tiene. Yo tengo sueños de los años 80 y 90 que yo no le encontré sentido o no supe realmente todo lo que me querían decir. Sin embargo, ahora toman sentido. Fijaros si es importante apuntar todo. No, a ver, no todos los sueños, porque hay muchos que son meras reseteo de nuestro cerebro, ¿no? De nuestra psique, los realmente profundos, los que realmente tienen una simbología importante. Por eso hay que saber diferenciar unos de otros. Y esto, por supuesto, que lo comentaremos y yo os contaré casos para que los tengáis en cuenta. Así es que fijaros que vamos a aprender, pues, vamos a aprender de números, de letras, de colores, geometría, vamos a aprender arquetipos, personas, parentescos o relaciones, vamos a aprender pues, los elementos, lo que representarían pues, lugares naturales, lugares urbanos, por ejemplo, pues, qué es una playa, un monte, un campo, qué es una ciudad, un pueblo, un parque. Es decir, vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Vamos a ir viendo lo importante que es una casa, porque la casa nos representa a nosotros y ahí hay que entender qué quiere decir cada habitación de la casa para saber de qué estamos hablando con respecto a nosotros. Vamos a aprender los animales, los vegetales, el cuerpo, los medios de transporte, los medios de comunicación, los objetos, las comidas, las actuaciones, ¿no? Pues yo qué sé, qué diferencia hay entre comer, correr, hablar, cantar, qué quiere decir cada cosa
Por supuesto, también hablaremos un poquito de mitología, aunque eso ya sí que es cierto que hay que tener libros de mitología para ir al mito y comprender el sentido, porque ahí sí que es mucho más descriptivo eh, en mitología lo que nos quiere decir y, por supuesto, pues esos personajes míticos, ¿no? Y bueno, pues os pondré casos prácticos para que vosotros interpretéis y de esta manera, bueno, pues ir poquito a poco cogiendo esta soltura necesaria para ello. Es cierto que interpretar los propios sueños es lo más complicado, porque claro, estamos condicionados un poco, ¿no? Es más fácil interpretar los sueños de otros, de forma que lo haremos así y luego ya poquito a poco vosotros iréis cogiendo más capacidad de conectar con los vuestros, ¿no? Que es la intención. En realidad a mí me pusieron una prueba fuerte para poder hacer estas interpretaciones. Yo estuve durante 2 años en una cadena de radio fue, sí, y, tenía 1 minuto para interpretar sueños en directo. De manera que las personas contaban el sueño y yo en ese y sin poder preguntarles nada, porque realmente ahí tenía que actuar más la intuición que otra cosa también, ¿no? Porque, como digo, siempre hay que ubicar el sueño en un momento puntual de la vida, pero bueno, lo que hacía era que decía, bueno, si es por aquí es esto, si es por aquí es lo otro, si es por aquí es lo otro, para así abrir el abanico y que la persona eligiera dependiendo de su situación, ¿no? Y en 1 minuto, como digo, tenía que hacer la interpretación, o sea que a mí me ayudó mucho a coger soltura, porque había momentos que me sentía muy atascada, claro, porque fijaros, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va saliendo de ese conflicto y se termina, dando una orientación acertada. Así es que, como digo, creo que es un curso muy valioso, creo que, aunque sea un poquito extenso, pero merece la pena aprender simbología, y ya no solamente, como digo, por los sueños, sino porque la simbología está en nuestro día a día. Hay momentos en que, pues, me preguntáis: "No, es que no hago más que despertarme a tal hora, o no hago más que ver, avispas, o no hago más que oler a rosas". Si sabemos lo que representa cada cosa, pues es mucho más fácil poder averiguar de lo que va, ¿no? Entonces, en el material que os voy a dar, escrito, por supuesto que estaría eh, parte de todo esto y bueno, pues aprendiendo a cómo manejarnos también con los diferentes diccionarios que hay, no solamente el de sueños, sino otros tantos que hay, pues podéis averiguar, como digo, todo lo que vuestro inconsciente y vuestro consciente os está queriendo decir, porque muchas veces el mismo consciente está queriendo hablarnos, pero no le estamos escuchando. Así es que, bueno, pues nada, si es de vuestro interés, como digo, podéis participar en estos talleres, en este taller en concreto. Toda la información la tenéis en la escuela general, que es solaimsa.org, y por supuesto en la escuela propia de los cursos, que es escuelasolaimsa.com. En ello iréis encontrando las fechas conforme las vayamos poniendo y bueno, pues como digo, si es de vuestro agrado, nos podremos ver y compartir el tiempo que integre toda esta sabiduría de lo que es la simbología o el lenguaje de nuestro inconsciente. Así es que os mando un abrazo y hasta pronto.